Muy buenos días, tardes o noches, estimada gente de YouTube. En esta ocasión, les vengo entregando la parte 9 de mi fanfic titulado como, reencarnado como Dio Brando en el mundo de Jujutsu Kaisen y Kaguya-sama Lord is War. Antes de comenzar, quisiera comentar brevemente dos cosas. 1. Disculpen por la gran demora para subir un nuevo capítulo, pues regresé a las clases regulares en la escuela, además de que estoy en la recta final del bachillerato, por lo que estoy saturado de exámenes, trabajos y exposiciones, así que no he tenido tiempo libre para hacer un fanfic. Incluso el capítulo 2 del fanfic sobre Eggman fue en medio de cortos periodos de tiempo libre, tardándome 2 semanas en hacer solo ese capítulo. Aclarando ese punto, quisiera comentarles sobre una idea de un suscriptor, quien comentó en el anterior video sobre el fanfic de Eggman. Andrés Bastidas comentó acerca de hacer un fanfic en el mundo de JoJo's Bizarre Adventure, reencarnado como Yotaro. Esta es su idea principal, pero yo quisiera hacer unos cambios en esta historia dependiendo de su elección, pues a mi parecer, solo hay dos caminos para esta historia. 1. El reencarnado no es fan de JoJo's, porque de ser así, al tener a Star Platinum, podría barderse a todos los enemigos de la tercera, cuarta, quinta y sexta temporada con increíble facilidad, pues la habilidad de detener el tiempo es muy poderosa, mucho más en el universo de JoJo's. O 2, es un fan de JoJo's, pero este reencarnaría antes de que Yotaro desarrolle a Star Platinum, obteniendo un stand con la misma apariencia que Star Platinum, pero diferentes habilidades. De esta manera sería más fácil manejar un personaje que no sea tan roto, o al menos no tanto al comienzo de la historia. Aunque, si ustedes lo desean y lo comentan o votan, haré un fanfic de un fan reencarnado en Yotaro con Star Platinum poseyendo todas sus habilidades. Asegúrense de comentar sus opiniones en la caja de comentarios o en el apartado de comunidad. Con esto ya dicho, pasemos al fanfic. Capítulo 9. Un bizarro enemigo. El lunes pasado había sido muy extraño. Pensó Dio. Ese parque, si bien fue divertido al principio, ahora que estoy acá, no le encuentro el sentido a lo que hice allí, es como si algo nos hubiera poseído. Es decir, nos llevamos bien entre ambos, pero no creo que sea el punto de hacer algo como un juego tan infantil como fue el esconderse, yo no sería capaz de hacer algo así. Además de que eso me quitó mi tiempo de estudio, y ahora solo me queda seguir con mi rutina del día a menos que quiera perder aún más tiempo. Con eso dicho, Dio se dispuso a seguir con su rutina del día, comenzado a hacer unas series de ejercicios como también a practicar con su stand, yendo a ver si había misiones en la academia de hechicería, y finalmente terminando con escribir un nuevo capítulo de Kimetsu no Yaiba para mandarlo a su editorial. Hoy fue un día agotador, aunque al menos salí de la rutina con ese tiempo libre al lado de Ayase, lo que me hace volver a lo mismo, que me ocurrió ayer. Solo de pensarlo me da vergüenza. Habló para sí mismo Dio. Dio se dispuso a descansar, esperando que mañana sea un día menos agotador que el de hoy. La noche pasó sin problemas, descansando perfectamente en su cama personal que compró para su dormitorio en la academia de hechicería. El sol se levantó nuevamente, y con él, el sonido de los pájaros revoloteando y cantando despertaron a Dio incluso antes de que su alarma sonara, siendo las 5 de la mañana. Dio bostezó, levantándose todavía adormilado de la cama, empezando a cepillarse los dientes para hacer un poco de cardio por la mañana, bañarse, desayunar y alistarse finalmente para dirigirse a su escuela. Estaba llegando 15 minutos más temprano que el resto, algo habitual en él, pues la impuntualidad era algo que él repudiaba, son de las cosas que más le molestaba en el mundo. De la nada, tuvo un pensamiento fugaz, ¿qué estará haciendo Ayase? Se cuestionó en su cabeza. Rápidamente descartó el pensamiento. Para él, entre todas las personas, debería de ser el tercero que más, debería de saber qué estaría haciendo Ayase, siendo el primero la propia Ayasaka y la segunda siendo Kaguya. En su vida pasada había visto el anime de Kaguya,
aunque no completo, pero aún así sabía que Ayase era una sirvienta de Kaguya, era obvio que la estaría alistando para ir a la escuela si no es que ya había llegado. Además, conocía de su otra identidad, siendo esta su identidad como alumna de la escuela Suruchin. No tenía sentido pensar en ella en estos momentos, y con ese pensamiento, vino de nuevo el recordatorio de la tarde anterior, avergonzándose un poco nuevamente por su comportamiento tan infantil de ayer. Después de una caminata algo larga, finalmente llegó a su destino, dirigiéndose a su salón para tomar sus clases habituales, no costándole mucho entender en el proceso incluso si no estudiaba, pues ciertamente era sencillo además de que los temas que él estaba tomando en clases, ya los había tenido en su vida pasada, lo que le facilitaba su entendimiento. Ciertamente era un poco aburrido las clases, de no ser porque Dio le gustaba los momentos de participación en las clases, pues estaba muy confiado de sus conocimientos, lo que le ganó varias miradas como asombradas, sorprendidas, aburridas o aliviadas de que él fuera el que voluntariamente aceptaba responder a las preguntas e incógnitas de los maestros, pues los demás estudiantes les daba pena o simplemente no tenían el conocimiento necesario para responder correctamente a la pregunta, no queriendo salir humillados por su falta de entendimiento. Esto a Dio le gustaba, pues, aunque sabía que él no era el Dio original ni mucho menos, le habían quedado características mínimas de su forma de ser. Cada vez se hacía más popular entre los estudiantes, era básicamente una versión de Miyuki en cuanto a inteligencia, además de su aspecto físico atractivo, por lo que todos se cuestionaban si podría rivalizar en cuanto a conocimiento con Miyuki, esperando ansiosamente los exámenes del viernes para que el lunes muestren los resultados de este mismo. Había llegado el momento de reunirse con los miembros del consejo estudiantil, por lo que se dirigió a las oficinas de este mismo. En el salón del consejo, las cosas parecían calmadas, sin mucho movimiento además de la habitual vista de Miyuki realizando papeleo junto a Kaguya, quien se encontraba un poco agotada, pero era un leve rastro de agotamiento, casi imperceptible. Sin embargo, Dio tenía un gran nivel con su stand, lo que le permitía conocer más a fondo el espíritu de una persona, por lo que pudo notar a duras penas este indicio de fatiga, algo que le sorprendió, pero supuso que era porque Kaguya estaba estudiando arduamente para superar al presidente. Buenas tardes Miyuki, vicepresidenta. Saludó cortésmente Dio. Buenas tardes joven Brando. Habló Miyuki de forma casual, checando de reojo su reloj, observando que ya eran las 12:30 de la tarde, faltando poco para terminar las clases, aunque eso no significaba que su labor acabaría. Kaguya tardó un poco en responder, notando claramente cómo Dio le había hablado a Miyuki por su nombre, mientras que a ella solo por su puesto de vicepresidenta, algo que anteriormente no había notado, pero ahora, lo notó enseguida. Buenas tardes joven Dio. Respondió Kaguya, disimulando a la perfección un desinterés genuino. Esta forma de referirse a Dio hizo sonar las alarmas a Miyuki, pero rápidamente las apagó. Después de todo, Dio y él eran amigos, por lo que con regularidad se hablaban por su nombre de forma informal, por lo que pensó que era el mismo caso para Kaguya, pero esto hizo sonar nuevamente sus alarmas, pues entre un hombre y una mujer, esto era diferente. Mientras Miyuki se estaba empezando a revolver los sesos, Dio no le tomó importancia, pues él no era originario de Japón, así que para él fue incluso más normal que si le hubieran hablado por su apodo. Kaguya, sin embargo, quería saber unos detalles importantes sobre lo que sucedió ayer entre Ayasaka y Dio, tanto para confirmar la versión de su amiga y sirvienta, como también solo por el chisme. Joven Dio, dígame, ¿cómo le fue en su sesión de estudios el día de ayer? Preguntó Kaguya, sin mostrar mucho interés en su pregunta. Dio levantó una ceja ante esto, pues la pregunta era demasiado sospechosa, más viniendo de alguien como Kaguya, quien siempre tenía planes entre manos. Hubo algunos percances en mi tiempo de estudio, pero de todas formas no es algo relevante, el día de hoy estudiaré y será más que suficiente para reponer el tiempo perdido. ¿Por qué lo preguntas? Cuestionó Dio. No es por nada en particular, era solo curiosidad. Habló Kaguya, levantando su taza de café a la altura de sus labios para que Dio no pudiera observar la sonrisa descarada en su rostro. Miyuki solo escuchó sin soltar algún comentario, estando sorprendido por la efectividad del plan de Kaguya.
Dio estaba sospechando más de Kaguya. ¿Acaso todo fue planeado? Se cuestionó Dio. Como sea, ¿te importaría pasarme una pila de papeles para que los ayude a librar algo de su carga? Pidió el joven Brando, decidiendo mejor olvidar ese hecho. No quería empezar a tener dudas sobre Ayase, quien es una buena amiga para él. Ishigami llegó a la oficina del consejo, solo para que, al momento de ver a Kaguya, salga huyendo discretamente del salón, teniendo como destino su casa. Cuando cerró la puerta, rápidamente salió huyendo lo más rápido que pudo. Kaguya se levantó de su asiento tranquilamente. Discúlpenme, pero debo resolver algunos asuntos. Se disculpó tranquilamente Kaguya, para que tiempo después, se dirigiera a la puerta del salón con pasos lentos, saliendo finalmente en búsqueda de Ishigami a gran velocidad, alcanzándolo finalmente en la salida del instituto, llevándolo a un salón vacío para empezar sus lecciones estrictas de matemáticas, filosofía, física, bioquímica, inglés y entre otros, pues Kaguya había decidido empezar a enseñarle a Ishigami, ya que era de los más bajos en la escuela, ni siquiera saliendo entre los primeros 300 alumnos actualmente, siendo posible que reprobara si continuaba así. Genial. Pensó Dio. Ahora tengo más trabajo por hacer, y yo que pensaba que tendría tiempo para estudiar acá, pero bueno, todavía me quedan mis 2 horas de estudios después de clases, así que no hay de qué preocuparse. Con eso, Dio estuvo 2 horas en el papeleo, ayudando a Miyuki, pues consideraba una falta de respeto el dejar de ayudarlo cuando se había ofrecido con anterioridad. Además, era un miembro del consejo, no podía estar de holgazán sin hacer nada, como cierta chica de pelo rosa. Las 2 horas pasaron lentamente, con Dio haciendo conversación con Miyuki, pues era aburrido el estar solo revisando papeles. Oye Miyuki, ¿cómo vas con tu stand? ¿Has progresado con él? Preguntó Dio con curiosidad. Realmente no. Contestó algo avergonzado Miyuki. Me he dedicado solamente al estudio y al trabajo como hechicero, pagan bastante bien incluso con misiones pequeñas, hago alrededor de 15 misiones a diario. Contestó Miyuki. ¿Qué? Respondió Dio sorprendido. ¿Cómo puedes hacer tantas misiones al día? Yo como máximo hago 5, incluso sin que sean muy difíciles, me consume varias horas. Cuestionó Dio. Bueno, siempre he sido un fanático del trabajo, y, como vieron que se me daba bien, ahora trabajo de 4 de la tarde a 10 de la noche. Contestó Miyuki. ¿Cómo es posible que te estén sobreexplotando sin que te des cuenta? Deberías de decírselo al maestro Goyo. Dijo Dio. No te preocupes, el trabajo es necesario para la vida, deberías de trabajar junto a mí en las misiones, sería mucho más rápido, podríamos hacer 30 misiones en un solo día, además, las misiones son bastante sencillas, ciertamente estamos viviendo un tiempo bastante pacífico en cuanto a maldiciones peligrosas. Respondió con bastante entusiasmo Shirogane. No gracias, ya trabajo lo suficiente como para querer más trabajo, prefiero acostarme a las 8 de la noche para despertarme a las 5 de la mañana. Contestó Miyuki. Hazle como yo, hombre, yo duermo a las 11 de la noche y me despierto a las 4, y mira, estoy fresco como una lechuga. Dijo Miyuki, intentando lucir lo más convincente posible. Claro, no gracias, no quiero tener ojeras tan grandes como las tuyas ni tomar cafés sobrecargados cada hora para mantenerme despierto. Contestó Dio, observando con escepticismo a Miyuki, quien tenía unas ojeras algo pronunciadas en sus ojos, algo sorprendente pues Ishigami se desvelaba siempre, pero sospechaba que se vestía, desayunaba y se dirigía a la escuela en menos de 30 minutos, llegando con 5 o 10 minutos de retraso a clases, por lo que eso respondía a la incógnita del por qué luce más descansado Ishigami que Miyuki. Bueno, tú te lo pierdes. Contestó Shirogane. La conversación había terminado y también el papeleo, por lo que Dio se despidió de Miyuki, dirigiéndose hacia la salida de la academia. En el camino, Dio empezó a pensar acerca de las palabras de Miyuki, pues algo le había dejado una duda. Es verdad, últimamente las maldiciones han bajado en cuanto a dificultad, incluso me sorprende que Miyuki consiga tantas misiones, pues no hay muchas maldiciones incluso contando las más débiles, incluso en mi caso, algunas de las maldiciones reportadas terminan siendo solo rumores o cuentos de terror para espantar a las personas, por lo que, tardo aproximadamente 1 hora por misión al estar investigando,
pues si no investigo bien las pistas, me descuentan mi sueldo, y no quiero que me cueste más subir de rango. Siento como si estuviera olvidando algo muy importante en la historia. Se dijo para sí mismo Dio. Bueno, normalmente si no lo recuerdas no es nada importante, pero siempre que alguien dice eso, termina siendo algo importante. Esto terminó por inquietar más a Dio, divagando entre sus recuerdos, intentando obtener alguna pista sobre lo que puede llegar a acontecer en un futuro. En esos momentos, sus pensamientos fueron cortados rápidamente debido a la interferencia de alguien. Dio. Qué coincidencia verte nuevamente por acá, ¿no crees? Habló una voz femenina que Dio reconoció al instante. Ah, ya sé. Vaya, qué increíble coincidencia, habló Dio, dejando de estar en sus pensamientos. ¿Te veías algo pensativo? ¿Acaso hay algo que te preocupe? Dijo Ayasaka, con genuina curiosidad. ¿Eh? No, no es nada. Respondió Dio de la forma más neutral posible, pues no quería revelar nada sobre su otra vida, como también que no quería preocupar a Ayase por algo como el futuro. Bueno, ¿qué tal si vamos al circo que abrieron el día de hoy? Seguro te divertirás, además, así podrás despegar tu mente. Respondió alegremente Ayasaka, siendo genuina con su reacción. ¿Un circo? No lo sé, tenía planeado ir a mi casa a estudiar para los exámenes, no he estudiado nada. Respondió Dio con total sinceridad. ¿Eh? Deberías relajarte un poco, además, dicen que quien estudia es porque duda de sus conocimientos, ¿no crees? Estoy segura que te irá bien en los exámenes, Kaguya me ha dicho que eres muy inteligente, no creo que te vaya mal, ¿verdad? Instigó Ayasaka. Dio estaba teniendo un conflicto mental en su mente, pues necesitaba estudiar, pero dejar así sin más a Ayase le hacía sentir culpa, y tampoco es como si no le agradara la idea de pasar el rato divirtiéndose. Cualquier persona, incluso más los adultos, quisieran pasar un tiempo libre divirtiéndose. ¿O acaso te dan miedo los payasos? Dijo burlonamente Ayasaka. Esa fue la gota que derramó el vaso para Dio. Claro que no. Respondió Dio, luciendo indiferente ante la osadía de Ayase. Entonces vamos. Respondió Ayasaka, agarrándolo del brazo, dirigiéndose hacia el circo. En el camino, Dio solo pudo maldecir en su mente, pues nuevamente no iba a poder estudiar como él quería, pero al menos pasaría el tiempo perdido junto a Ayasaka, por lo que no era tan malo, ¿cierto? Cuando ambos estaban por llegar al circo, de repente sintieron una energía maldita algo fuerte, pero no tanto como con el show. Sin embargo, esta energía maldita provenía del circo, así que supusieron que se trataba de una maldición algo fuerte, pero nada que alguno de ellos dos no pudiera resolver, o al menos eso creían. Supongo que lo sientes, ¿no? Preguntó Dio. Sí, me preguntaba cuándo aparecería una maldición relativamente fuerte. Ya habían pasado varios días sin mucha acción, por lo que incluso esto era algo refrescante. Bueno, por lo menos no va a ser aburrido esto, ya ocupa un poco de acción. Habló Dio. Digo lo mismo, estos últimos días de cazar maldiciones fueron bastante aburridos. Respondió Ayase. La energía no se sentía muy poderosa, por lo que entraron sin mucha preocupación al recinto del circo, observando que no había nadie en la zona, como también observando que las carpas y puestos de comida todavía no estaban completamente puestas, siendo la única completamente hecha, la carpa de atracciones, estando unas cuantas atracciones, como una montaña rusa, la ruleta rusa o el circo donde deberían de estar los shows de payasos o animales. Ambos hechiceros se dirigieron hacia la carpa del circo, pues era el sitio donde provenía la energía maldita. Al entrar, observaron una vista bastante extraña, aunque no era algo paranormal o demasiado extraño. Adentro de la carpa, cientos de personas estaban sentadas en diferentes asientos, rodeando todo el circo, como si fuera un estadio, mientras que, en el centro, había un payaso que estaba haciendo diferentes trucos, nada del otro mundo. Sin embargo, la gente no paraba de reír, como si fuera la cosa más graciosa que habían visto en sus vidas. Esto desconcertó un poco a ambos estudiantes, cuestionándose si el humor de estas personas era muy sencillo o ellos tenían un humor demasiado roto, malo o extraño. Sin embargo, ambos hechiceros empezaron a sentir una leve necesidad de sentarse y observar el show. Ayasaka fue la primera en preguntar.
Oye, ¿qué tal si vemos un rato el show? Digo, tenemos tiempo. Invitó ella. Sin embargo, Dio no era igual, pues él tenía un control elevado de su espíritu, y después de meditar un poco, observó que una especie de energía estaba intentando manipular su alma poco a poco, por lo que rápidamente notó que este sentimiento de querer ver el show era meramente artificial, siendo causado posiblemente por una maldición, aunque se preguntaba por qué una maldición quisiera hacer que la gente vea su show. Espera. Habló Dio. Intenta concentrarte un poco, alguna maldición está intentando manipularnos al igual que con esas personas para que veamos su show, intenta concentrarte un poco. Respondió Dio. ¿Eh? No sé de qué estás hablando, deberías relajarte un poco, hombre. Dijo Ayasaka, sin darle mucha importancia. Dio se sorprendió bastante, contemplando que, este deseo por ver el show, no era tan simple como parecía, y, que, de no ser por su capacidad de controlar y manipular su espíritu, seguramente terminaría como Ayasaka. Dio rápidamente sacó a Ayasaka del sitio, intentando ver si el efecto se dispersaría al sacarla del lugar, intentando comprobar si se trataba de una especie de dominio incompleto. Ayasaka empezó a recobrar la noción del tiempo, pues antes se encontraba en un estado de ausencia. ¿Eh? ¿Qué pasó? Preguntó algo aturdida ella. Al parecer el circo tiene un efecto de somnolencia, que te deja en un estado embobado, donde solo te interesa ver el show del payaso. Habló Dio, algo aliviado al ver que el efecto había pasado rápidamente. Ya veo. Respondió Ayasaka, algo impresionada de que cayera tan fácil en ese tipo de efecto, aunque también se preguntó algo. ¿Y por qué no te sucedió nada a ti? Tiene que ver con tu habilidad. Cuestionó ella. Así es, este efecto de aturdimiento ataca directamente al alma, algo bastante peligroso, pues los ataques al alma son los más difíciles de contrarrestar como también que son fuertes. Respondió Dio. Entiendo, al parecer lo mejor será que acabes tú con la maldición, no te preocupes, si ocurre algo afuera, o si logras sacar a la maldición del lugar, me encargaré yo misma del asunto, o te ayudaré si es que ocupas ayuda. Habló Ayase, dejándole a Dio la tarea de exorcizar a la maldición. Bueno, en ese caso me dirigiré al interior de la carpa. Habló Dio. Con eso, Dio entró nuevamente al posible dominio incompleto de la maldición, preguntándose si la maldición solo tendría este tipo de habilidad o poseería algo más. Ya no se encontraba tan escéptico del asunto, pues habían dejado incapacitada a Ayase, aunque no porque le hubieran hecho un gran daño, sino porque le sería imposible combatir este tipo de ataques, por lo que se preguntó si ya habían mandado hechiceros al lugar, pues una maldición con este nivel de energía no debería de ser tomado tan a la ligera, más cuando tiene en su posesión a tantas personas. Dio, mientras más se iba acercando a la parte trasera del show, observaba cómo las personas no les importaba su presencia, como también observando algunas personas con trajes bastante elegantes, preguntándose si serían investigadores de Jujutsu, pues posiblemente mientras investigaban el lugar, cayeron víctimas del efecto de esta maldición. Esa debe de ser la razón por la que esta maldición no ha sido exorcizada. Murmuró el joven Brando. Hasta ahora que lo pienso, no había personas alrededor del recinto, como también que se mencionó que hoy habían abierto el circo, pero solo la carpa estaba terminada, lo que significa que la maldición estaba esperando el momento preciso para hospedarse en el lugar, y no espero más, como también parece que el alcance de su efecto es mayor al que creí, pues no había nadie fuera del lugar, lo que significa que su efecto tiene un rango de alcance más amplio de lo esperado. Esta maldición podría no considerarse como especial a causa de su energía maldita, pero su capacidad para atraer personas es ciertamente aterradora, incluso los hechiceros de segundo grado como Ayasaka pueden caer ante sus efectos si no tienen habilidad con el espíritu. Aunque, de todas formas, no parece muy hostil, pero es un problema que tenga cautivo a tantas personas, por lo que debe de ser exorcizado.
Dio finalmente llegó atrás de la carpa, observando con sorpresa una esfera verdosa, que parpadeaba cada poco tiempo, la cual emanaba energía positiva, un tipo de energía clasificada como energía maldita inversa, que podía funcionar como una habilidad de curación de heridas. Esto desconcertó bastante a Dio, nunca había visto algo parecido antes, ni siquiera le venía un recuerdo del anime. Al siguiente instante, el payaso que estaba haciendo un show en el centro del circo, sacó un globo, el cual le empezó a dar forma de elefante. Después de unos segundos, el elefante de globo quedó impecablemente hecho, pareciendo una réplica idéntica de uno real, algo que debería de ser imposible. Después de hacer eso, simplemente lo tiró en el piso, para después proceder a retirarse hacia el camerino, donde se ubicaba Dio. Después de unos cuantos pasos del payaso, el elefante de globo se empezó a convertir en un elefante de verdad, comenzando a realizar trucos para entretener a la audiencia. El payaso, mientras más se alejaba del escenario, se empezó a transformar en una figura humanoide, sin embargo, poseía una piel plateada y bastante brillosa, la cual no poseía rostro ni genitales, empezando a formarse músculos bastante definidos por su cuerpo, pareciendo un avatar totalmente nuevo, listo para ser personalizado. Dio sintió como una presencia con la misma energía maldita que había sentido antes de entrar al circo, se acercaba a su posición, por lo que rápidamente activó la piel de oro en todo su cuerpo, preparado para luchar. Finalmente, la maldición había aparecido delante de Dio, la cual finalmente se había terminado de transformar, ahora luciendo una apariencia que a Dio le recordaba bastante a Moody Blues, un stand de la parte 5 de JoJo's. Poseía una especie de armadura que llega desde su cabeza hasta sus rodillas, luciendo como una placa de metal, la cual es un poco transparente, como también que reflejaba tonos plateados por todos lados, la cual estaba abierta en medio de su pecho, que revelaba una especie de núcleo algo verde, pero teniendo una luz tan fuerte como la del orbe gigante que estaba en la sala. Poseía una especie de manta de igual manera plateada en la parte de su cabeza, la cual llegaba hasta sus hombros, además de tener unos ojos que recuerdan a discos de música, sin embargo, estos eran de color morado pálido, como también que no tenía un temporizador en el rostro como lo es el stand de Moody Blues. Básicamente es una versión antigua de Moody Blues. Pensó Dio. La maldición empezó a emitir un sonido extraño, parecido al sonido de un VHS, con algunos sonidos distorsionados, como si fuera una televisión con interferencias. ¿Eh? Al parecer es como si intentara comunicarse, al menos es algo positivo que no pueda hablar, solo las maldiciones de primer grado tienen esa capacidad, o al menos en su mayoría. Pensó Dio, relajándose un poco. Dio rápidamente atacó a la maldición. Sin darle tiempo de reaccionar, la maldición salió volando, saliendo del circo, lo que dejó a Dio preguntándose si esto iba a acabar tan rápido. Dio salió del recinto, intentando buscar a Ayase por el lugar, pero no encontró a nadie. ¿Acaso el efecto del circo nuevamente la alcanzó? Se cuestionó Dio, pues ya había tenido una hipótesis acerca del rango de alcance del efecto. Mientras tanto, la maldición se empezó a levantar poco a poco. Dio se encontraba distraído, por lo que no pudo presenciar lo que la maldición estaba a punto de realizar. Del núcleo en el pecho de la maldición, empezó a palpitar una energía verdosa mucho más fuerte que antes. Al mismo tiempo, el orbe de energía maldita inversa empezó a tener fluctuaciones, empezando a oscurecerse más y más, convirtiéndose poco a poco en energía maldita pura, de color azul y negro. Dio sintió al instante la nueva fuente de energía maldita, sudando un poco al sentir la cantidad de poder que poseía. La fuerza era mayor a Aoi Todo por mucho, si Dio pusiera en una escala el poder de esta nueva fuente, la pondría alrededor de 3 Aoi Todo. Rápidamente volteó hacia donde había enviado con anterioridad la maldición, percatándose que el orbe anteriormente verdoso, se había convertido en un orbe azul y oscuro, comenzando a fusionarse con el propio núcleo de la maldición. Dio finalmente entendió todo. El orbe verdoso de antes, que estaba conformado por energía maldita inversa, en realidad había sido creado a base de la energía positiva que generaban las risas y alegría de la gente, para posteriormente ser transformada en energía maldita, ser utilizada por la maldición en cuestión. Esto dejaba algunas dudas en el aire, como, ¿cuál o cuáles son las habilidades que posee esta maldición?
¿Acaso podrá aumentar más su poder mientras esas personas sigan riendo? ¿Las personas morirían de la risa, literalmente? ¿Realmente esta es la maldición clase SSS, Don Comedia? Ayasaka se encontrará a salvo y, ella proporcionaría aún más poder que las personas normales. Son muchas preguntas, pero pocas respuestas, por lo que tendré que empezar a luchar si no quiero que la situación se agrave más. Dios sacó su teléfono para informarle a Miyuki acerca de lo sucedido, para así recibir ayuda, aprovechando que Miyuki, si bien no tiene un gran manejo de su stand, debería de tener una defensa mucho mayor a los demás hechiceros, por lo menos mayor a Ayasaka. Sin embargo, la maldición rápidamente sacó un globo a base de energía maldita, rápidamente haciendo una figura de la misma marca y modelo que el de Dio. Al siguiente instante, el teléfono de Dio desapareció, para aparecer en las manos de la maldición. Dio se quedó sorprendido por lo que había observado. La maldición rompió el teléfono de Dio rápidamente, a lo que Dio respondió: no jodas, ahora debo de comprar un nuevo celular, lo peor es que tendré que obtener nuevamente el contacto de mis conocidos, qué problemático. Dejando eso de lado, al parecer, cualquier figura que haga a la maldición con sus globos de energía maldita, será transportado a sus manos, pudiendo especificar lo que quiere solo con su técnica, pues, sería la peor suerte del mundo que justo su teléfono haya sido seleccionado, ¿verdad? Con eso en mente, Dios se puso más cauteloso, quién sabe qué más podría hacer esta maldición. La maldición de repente invocó con sus globos una AK-47, algo que dejó perplejo a Dio. ¿Puede invocar cosas sin siquiera mirarlo? Eso es aún más problemático. Pensó Dio. Vas a ser aniquilado en este mismo lugar por haber interrumpido mi show. Habló Don Comedia, con una voz grave. ¿Eh? ¿Ahora puedes hablar? Fantástico. Respondió Dio, ahora sabiendo con certeza que la maldición enfrente suyo era ahora más poderosa. Serás fusilado como los municipales. Contestó Don Comedia. Dio por alguna razón, le causó gracia el comentario, lo cual le alertó que ahora la maldición delante de él podía indagar más en su alma, algo que lo alarmó enseguida. Dio rápidamente utilizó su piel dorada, para posteriormente dirigirse hacia la maldición, la cual empezó a disparar sin cesar a su oponente, quien se movía a extrema velocidad. Sin embargo, Dio paraba el tiempo por milisegundos, cuando observaba que las balas podrían llegar a impactarle, por lo que, quería tomar precaución, quién sabe, capaz la maldición pueda transformar sus propias creaciones en algo más incluso cuando no las tiene en su posesión, si de casualidad una bala le impactará y la maldición decidiría convertir esa bala en un elefante o algo grande, sería su fin. La maldición no paró de disparar, como si tuviera balas infinitas, algo que seguramente tenía, pues realmente solo sacaba más balas con más globos en forma de cartuchos, así que sería imposible ganar la lucha por medio del desgaste. Dio también especuló que el núcleo que tenía la maldición proporcionaba una cantidad absurda de energía maldita, así que no podía esperar a que se le acabara. La mejor forma sería utilizar a The World para detener el tiempo y dar un puñetazo certero a la maldición, por lo que se dispuso a hacerlo, pues no había razón para alargar la batalla más de lo que ya está. Sin embargo, antes de que Dio utilizara a Sawarudo, la maldición empezó a cambiar de forma repentinamente, convirtiéndose en un líquido plateado, para posteriormente tomar una figura más femenina, además de poseer ahora un temporizador en la cabeza, que empezaba a mostrar números, parando en la marca de 5 minutos. La figura cada vez tomó forma, mostrando finalmente la figura de Ayasaka. Pero qué carajos. Pensó Dio. ¿Acaso este tipo sabe que ella es mi amiga? Se cuestionó. Sin embargo, sus dudas serían resueltas pronto. La maldición, sin perder tiempo, al ver la perplejidad de Dio, lo tomó como una oportunidad y activó la habilidad de Ayasaka, saliendo una aura roja de la maldición, empezando a ganar velocidad en microsegundos, alcanzando la ubicación de Dio en menos de un segundo. Dio no tuvo tiempo ni de parpadear antes la demostración de habilidad que había mostrado esta aparente copia de Ayase, solo pudiendo activar la piel de oro en su pecho al ver que el puño de Ayase se acercaba más. Dio fue disparado lejos de la zona, por poco rozando la parca del circo, recorriendo una distancia de unos 80 metros, cayendo en el concreto del suelo. Dio se quedó increíblemente sorprendido por lo que acababa de pasar.
no solo copió la apariencia de Ayase, sino que también sus habilidades. Se preguntaba si Ayase siempre había sido capaz de tal poder, aunque también tenía que tener en cuenta que un golpe a máxima velocidad no era algo que se tenía que tomar a la ligera. La maldición, en cambio, estaba extasiada por el poder que tenía en esos momentos, alegrándose de haber capturado a una hechicería con tanto nivel en su circo. Dio rápidamente se decompuso, y mientras se paraba, logró comprender que, cualquiera que esté adentro del circo de la maldición y haya sido manipulado, permitirá a Don Comedia copiar tanto su apariencia como sus habilidades, algo de temer. Sin embargo, también observó cómo el temporizador bajaba cada vez más, por lo que supuso que solo tenía una duración de 5 minutos esta habilidad, siendo lo que quería suponer, pues si en cambio, ese temporizador lo hacía más fuerte cuando terminará, sería un dolor de cabeza más grande de lo que ya es la situación. La maldición se lanzó nuevamente a gran velocidad hacia Dio, con la intención de dar otro golpe certero, sin embargo, Dio rápidamente, gritó, Sauarudo. Logrando detener el tiempo. Es impresionante la habilidad de esta maldición, pensó Dio. Sin embargo, esto debe terminar pronto. Continuó. Aunque tenga la apariencia de Ayase, no puedo ser blando, después de todo, es solo una copia, ¿verdad? Dijo Dio, tratando de convencerse a sí mismo. Después de unos cuantos segundos, finalmente se decidió a atacar, aunque solo dándole tiempo para atinar un golpe en el rostro, pues había malgastado sus otros 4 segundos en su dilema por convencerse de que no era la real Ayasaka. Don Comedia salió volando del lugar incluso cuando se había dirigido a toda potencia hacia Dio, lo cual debería de amortiguar la distancia, aunque ocasionara un gran impacto, pero de todas maneras había salido volando 60 metros, además, el daño causado por el golpe deformó la cara de la Ayasaka falsa, hasta Dio sintió que se pasó de la raya con ella, aunque no fuera la real. La maldición se decompuso poco a poco, empezando a recomponer su rostro con el mismo líquido plateado con el que se convirtió en Ayasaka. Aparentemente, la maldición no sintió mucho dolor por el golpe, algo que asombró a Dio, pero que lo puso más cauteloso. ¿Acaso Ayasaka puede usar la energía maldita inversa? ¿O es otro truco de la maldición? Pensó Dio. Sé que tienes incógnitas sobre mis habilidades, así que escucha atentamente. Habló la maldición. Dio no sabía si estar sorprendido de buena o mala manera, pues, si la maldición revelaba uno de sus trucos, sería más sencillo contrarrestarlo, pero en este mundo, el revelar tu habilidad hace que tu propia habilidad se vuelva más fuerte. Una de mis tantas habilidades, me permite reflejar el daño que me han causado, en cualquier otra persona que haya capturado con anterioridad, por lo que, en estos momentos, como mínimo, acabas de dejar en coma a una persona común y corriente. Respondió la maldición. ¿Qué? Gritó con escepticismo Dio. Este tipo está más roto que el mismo Yotaro en yoyos. Pensó Dio. Además, de mis otras habilidades que ya has podido observar, las cuales se tratan sobre, la maldición fue cortada a mitad de la oración cuando Dio se impulsó a amplia velocidad, metiéndole otro puñetazo en el pecho, aunque conteniéndose un poco, pues no quería dejar a alguien más en silla de ruedas. Además, lo hizo para que la maldición no siguiera hablando sobre sus otras habilidades, que solo lo harían más fuerte, pues ya conocía o al menos eso creía, el cómo funcionaban sus anteriores habilidades. La maldición salió despedida nuevamente, aunque solo alejándose 20 metros, al igual que recomponiéndose del impacto. La maldición sonrió, para después, comenzar a hablar nuevamente. Como iba diciendo, mis habilidades se tratan sobre la creación de objetos existen, sin embargo, Dio comenzó a hablar, quien había ideado un plan. Tú sigue hablando, te doy todo el tiempo que quieras. Después de decir esas palabras, Dio detuvo el tiempo por 3 segundos, pues aún no lo había recargado por completo, volando a toda velocidad hacia el circo, empezando a sacar la gente lo más rápido posible hacia un lugar alejado. La maldición observó cómo Dio ahora no se encontraba del lugar, obteniendo información como si se tratara de un reportaje, acerca de que Dio estaba empezando a sacar gente de su circo, algo que enfureció mucho la maldición, pues comprendió que Dio había descubierto cómo podría contrarrestar sus habilidades.
Dios siguió sacando docenas de personas en pocos instantes a gran velocidad gracias a Sawarudo, lo que pronto hizo que quedaran alrededor de 30 personas, incluyendo a Yasaka, quien estaba más escondida que el resto por alguna razón que suponía debía de tratarse de algún control mental que utilizó la maldición. Cuando estaba por sacar a otras 4 personas, una persona por brazo contando a The World, la maldición irrumpió en el circo, por lo que Dios soltó a las personas con algo de cuidado para posteriormente bloquear con su stand el ataque se acercaba hacia él. La maldición se asombró del stand de Dio, pero sonrió más. «Qué interesante juguete tienes ahí, ¿te importaría si me lo prestas un rato?», preguntó con una voz dulce la Ayasaka falsa. Esto a Dio le erizó los pelos, pues nunca había escuchado a Ayasaka con ese tono de voz, lo cual le inquietó y le aterró un poco, también, poniéndose nervioso, pues no sabía si la maldición podría quitarle a The World. La Ayasaka falsa rápidamente trató de agarrar a The World, pero Dio fue más rápido e hizo que The World volviese a él, logrando evitar las garras de Ayasaka. Rápidamente, Dio cubrió su brazo con el de The World, para posteriormente, proporcionarle un puñetazo al clon de Ayase, mandándola algo lejos del circo. Rápidamente, Dio empezó a sacar a más gente del recinto, logrando sacar a todos, solo faltándole a Ayase, la real. Pero justo en ese momento, Don Comedia embistió a Dio, ahora con una técnica en su ataque más precisa y pulida. Finalmente asimilé todas las capacidades de esta chica, dijo con una sonrisa la Ayasaka falsa. Dio, si bien se asombró de las palabras que había dicho la maldición, se percató que en la frente de la maldición marcaba que solo le quedaba 1 minuto para que su tiempo se acabe, por lo que decidió hacer tiempo. Así que te convertiste completamente en ella, ¿eh? Al parecer no me contaste todo sobre tu habilidad, cuestionó Dio. Bueno, si tan siquiera me hubieras dejado hablar, lo hubieras escuchado, respondió enojada la maldición. Es verdad, me había olvidado que no te dejé terminar tu oración, correspondió Dio con una gota de sudor en la cabeza. Pero ahora soy todo oídos, terminó de decir Dio. La maldición sonrió un poco y estaba por empezar a hablar, pero se percató de algo. Un momento, ¿tú quieres conseguir tiempo para que pierda mi habilidad, verdad?, cuestionó la Ayasaka falsa. ¿Eh? No, claro que no, respondió Dio, intentando disimular lo mejor posible, pero no contaba con que la maldición también había asimilado la inteligencia y perspicacia de Ayasaka. Reconozco una mentira cuando la veo, desgraciado, pagarás por eso, gritó la maldición con furia, quedándole solo 45 segundos. Dio rápidamente utilizó la piel dorada ahora que sabía que su stand podría ser robado, empezando un combate cuerpo a cuerpo. Sin embargo, Ayasaka siempre había sido mucho más hábil en cuanto a artes marciales que Dio, por lo que la Ayasaka falsa estaba básicamente bailando alrededor de Dio, esquivando cada ataque que le lanzaba Dio con suma precisión. Dio comprendió esto, y de inmediato decidió intentar predecir el patrón de movimiento de su oponente gracias a la experiencia que ya tenía al haber practicado con Ayase anteriormente. Después de un par de segundos, logró encajar un golpe a Ayasaka, la cual fue esta vez herida, finalmente sintiendo el impacto. La maldición no tuvo de otra más que aguantarlo, pues, si ella era golpeada, también la persona que había copiado lo sería, lo cual Dio pudo contemplar como la Ayasaka verdadera había sufrido el mismo impacto que recibió la maldición. Maldita sea, esta maldición es demasiado problemática, solo me toca aguantar los 33 segundos restantes, pensó Dio, resignado a solo defenderse para no lastimar aún más a Ayase. La maldición vio esto como una oportunidad, abalanzándose hacia Dio con gran ferocidad, el cual solo se limitó a esquivar todo lo que podía, utilizando su piel de oro. Los segundos pasaban, y la maldición cada vez más se ponía más angustiada, pues no lograba golpear a Dio, por lo que recurrió a una táctica rastrera. Si solo te limitaras a esquivar, no te preocupes, yo seré el que se inflija daño a sí mismo, dijo la maldición con una sonrisa maniática. Dio comprendió lo que significaría si la maldición se dañaba a sí misma, por lo que detuvo las manos de la maldición con The World antes de que la misma maldición se perforara el estómago con su propia mano. La maldición empezó a destransformarse, empezando a volver a su antigua apariencia plateada. Sin embargo, antes de que el rostro de Ayasaka desapareciera, sonrió.
La maldición agarró a The World por los brazos al haber cambiado de proporción en tamaño, lo que le facilitó escapar de su agarre, para posteriormente, empezar a intentar arrebatar a The World del alma de Dio. El núcleo de la maldición estaba empezando a palpitar, comenzando a quebrarse como un vidrio. Aparentemente, el poder que había robado de las personas estaba agotándose, no siendo capaz de absorber por completo a The World. Sin embargo, logró copiar parcialmente a The World, alrededor del 30% del poder de este, empezando a transformarse en Dio, aunque no lo logró de manera perfecta, luciendo como una amalgama de Dio, con partes derretidas en metal, y teniendo un rostro casi derretido. La maldición rápidamente activó a su propio The World, que lucía como una versión grisácea del original, teniendo leves partes un poco derretidas, pues la maldición había priorizado copiar antes al stand que al usuario, lo que hizo que The World fuera casi como un cascarón vacío, siendo apenas y una sombra de lo que el verdadero podría hacer, además de que el temporizador en la cabeza de encontraba en mal estado, marcando solo 30 segundos. Dio rápidamente, al observar la situación, le dio un fuerte puñetazo al núcleo que se encontraba visible en el pecho de su copia amalgamada, pues no lo había logrado cubrir por completo al no lograr una asimilación exitosa. El núcleo se fragmentó en pedazos, con la maldición volviéndose una gelatina, empezando a cambiar a su forma original. Sin embargo, habló nuevamente, esta vez con una voz distorsionada, apenas pareciéndose un poco a Dio. No podrás detenerme, la próxima vez que nos veamos, lograré una asimilación perfecta de ti, me convertiré en ti, pensaré como tú, te suplantaré, y tu poder será mío. Terminó la maldición, antes de usar su propio The World para impulsarse con la mayor cantidad posible hacia unas alcantarillas, aprovechando su cuerpo gelatinoso para resbalar adentro de las rejillas y desaparecer entre la oscuridad. Dio ya estaba cansado debido a que su alma estaba siendo manipulada, pero por lo menos no perdió a The World, pues al final, puedo sentir como el pedazo que se le había sido arrebatado de su alma había regresado nuevamente. Después de haberse aliviado por no haber perdido su alma, fue donde Ayasaka, intentando despertarla de su estado de aturdimiento. Después de unos momentos, Ayasaka había despertado de su anestesia artificial nuevamente. ¿Eh? ¿Qué pasó?, preguntó ella. Rápidamente, se percató que otra vez se había despertado como antes, por lo que respondió algo frustrada. No me digas que nuevamente caí en ese efecto del circo. Respondió ella con una cara algo enojada, consigo misma. Así es. Dio no lo negó, pues de todas formas ella lo iba a adivinar rápidamente. Supongo que lograste exorcizar la maldición finalmente. Habló Ayase con naturalidad, pues no creía que la maldición todavía siguiera existiendo si Dio se encontraba tan tranquilo. Bueno, realmente, solo la derroté, pero logró escapar. Respondió Dio. ¿Qué?, dijo asombrada Ayasaka, quien no pensaba que una maldición con una energía maldita no tan alta logrará escapar de Dio. Bueno, es una larga historia. Empezó Dio. Pues entonces hazla corta. Contestó con una cara neutral Ayasaka, con gran descaro. ¿Eh? Bueno, como sea. Siguió Dio. En resumidas cuentas, el payaso del circo en realidad era la maldición, la cual creaba energía maldita inversa a base de las risas y alegría de la gente, formando un orbe de energía maldita inversa pura, que posteriormente la convirtió en energía maldita, absorbiéndola y convirtiéndose en una maldición de grado especial, la cual podía crear globos que se transforman en un objeto ya existente, el cual puede decidir cuál es, y lo usó para quitarme el celular, el cual rompió. Ahora ya no tengo celular. Dijo Dio con algo de tristeza. Veo, puedes proseguir. Dijo Ayasaka, sin ninguna pizca de piedad. Bueno. Dijo Dio, continuando con su narración. También poseía una gran amplia variedad de habilidades, como la capacidad de transformarse en cualquier persona que estuviera en el circo, como también copiar sus habilidades y técnicas mientras más pase el tiempo, teniendo un límite de 5 minutos para su uso, por lo cual copió tus habilidades, técnica y apariencia. Dijo Dio. Ya veo, por esa razón no pudiste acabar con la maldición, era de esperarse. Interrumpió Ayase. ¿Eh? Claro que no, logré derrotarla con facilidad, pero tenía otro truco más, y es que puede repeler el daño que se le es infligido y redirigirlo hacia otra persona que estuviera en el circo,
por lo que, creo que herí de gravedad a 2 personas distintas. Dijo Dio. A todo esto, Ayase tenía una leve vena en la cabeza por haber sido llamada débil básicamente, aunque Dio solo había exagerado las cosas para devolverle la humillación, pues realmente sí estuvo en apuros. Dio continuó hablando. Además, la maldición estuvo a punto de robar parte de mi alma para robar a The World, mi stand, pero ya no le quedaba más poder, y tuvo que huir, usando mi stand para irse, y yo no poseía más fuerzas ni para correr, pues el daño a mi alma fue muy grave. Entonces, ¿por qué me mantuviste carga entre tus brazos durante toda la charla? Cuestionó Ayasaka. Porque la parte faltante de mi alma al final volvió, además, no veo que te quejes. Dijo Dio con una sonrisa. Bájame ya. Respondió con falso enojo Ayasaka. Al final la maldición juró con todas sus fuerzas que iba a volver por mí y me quitaría a mi stand. Terminó por narrar Dio. Así que dejaste escapar a una maldición con una capacidad tan monstruosa de mejorar su fuerza y habilidades como también que te juro matarte. Respondió Ayasaka. Es decir, sí, pero no podía hacer nada. Se defendió Dio. No estoy diciendo que haya sido tu culpa, más bien, sería culpa mía por haber sido utilizada en tu contra, sin embargo, esa maldición tiene un potencial monstruoso, quién sabe qué otras cosas pueda llegar a realizar, más cuando su nivel de peligro subió a una maldición de categoría especial. Contestó Ayase. Tienes razón, su potencial es de temer, podría incluso rivalizar con Sukuna si se le da tiempo. Dijo con frustración Dio. Es por eso que deberíamos de notificarlo a los altos cargos del Jujutsu acerca de todo lo que aconteció en el lugar, y mandar a investigadores para que investiguen sobre la maldición con mucha precaución. Contestó Ayase. Esta maldición parecía extranjera, pues el círculo estaba decorado con letreros en inglés, lo que significaba que esta maldición se había creado en el viaje a Tokio, de ahí la razón de que hubiera sido encontrado por Ayase y él, lo que significa que la desaparición de las maldiciones de alto nivel no es coincidencia, debió de ser obra de alguien, y ese alguien solo puede ser el propio Kenjaku. Pensó Dio, empezando a recordar por qué sentía que algo importante se le escapaba de las manos. Bueno, es momento de retirarnos, lamento que hayamos terminado por no disfrutar del show. Dijo Ayasaka con genuina decepción y un poco de caída. No te preocupes, por lo menos llegamos al lugar, pues solo hechiceros de muy alto nivel como Satoru Gojo hubieran podido lidiar con esta maldición o, Miyuki y yo, al ser los únicos con la capacidad de usar nuestra alma en el combate. Contestó Dio. Podrás tener razón, pero yo solo fui una carga para ti, así que me siento frustrada. Habló Ayasaka. Bueno, siempre puedes entrenar tu alma para hacerla más resistente. Contestó Dio. ¿Y cómo es que tú entrenaste tu alma? Preguntó Ayasaka con curiosidad. Meditando. Contestó Dio con simpleza. Ah, entonces no gracias, no se me permite holgazanear en mi trabajo. Contestó Ayase, refiriéndose a su trabajo como sirvienta. Bueno, no te queda de otra más que intentarlo en tus tiempos libres. Contestó Dio. Con eso, ambos continuaron la plática hasta que ambos tuvieran que irse por distintos caminos. Oye Ayasaka, noté que, en mi pelea con tu versión falsa, lograbas esquivar incluso mejor mis ataques como también que poseías una mayor fuerza, ¿acaso te estabas conteniendo tanto en los entrenamientos? Preguntó Dio con curiosidad. Realmente solo un poco, pero no en cuanto a fuerza. Respondió Ayasaka de manera críptica. ¿A qué te refieres? Cuestionó Dio. Después de un momento de pensarlo, Ayasaka finalmente habló. Tengo una segunda habilidad además de mi gran velocidad, que me permite ver por unos instantes en el futuro, aunque solo funciona cuando se trata de peleas, pues solo me permite ver las intenciones del rival, sus pensamientos de combate, por lo que no puedo utilizarlo en la vida cotidiana para ver en el futuro alguna respuesta de alguien. Contestó ella. Comprendo. Respondió Dio. ¿Y tú, cómo es posible que te puedas teletransportar en menos de un parpadeo a una ubicación y hacerle daño a alguien en un instante? Interrogó Ayasaka, mirando a Dio intensamente. ¿Estás segura que no puedes ver en el futuro otras cosas que no sean el combate? Respondió Dio. No intentes evadir la pregunta, yo te conté acerca de mi habilidad, es justo que me cuentes sobre la tuya.
Bueno, tienes razón, es justo. Respondió Dio. De repente a Ayasaka le brillaron los ojos con expectativa. Pero primero vamos a un lugar sin tanta gente, no quiero que alguna información salga a la luz, ya que no quiero que los altos mandos sepan de mi habilidad, al menos no por ahora, pues no quiero que me intenten neutralizar y tener en la mira. ¿Eh? Pero Satoru es tu maestro, ¿no? Estoy segura que te defendería de ellos. Contestó Ayasaka. Pero, si él muere, ¿quién impediría que ellos hagan su movimiento? Contestó Dio. ¿Quién podría ser capaz de tal hazaña como para matar a Satoru? Cuestionó Ayasaka. Yomen Sukuna podría ser capaz de tal cosa si logrará obtener todo su poder de vuelta. Respondió Dio. Ayasaka se quedó pensando, sin poder refutar las afirmaciones de Dio, pues nadie sabía de lo que Sukuna podría ser capaz de realizar. Finalmente llegaron a un sitio sin tanta gente, por lo que Dio procedió a revelar su habilidad secreta. Mi stand, The World, tiene la capacidad de detener el tiempo por 5 segundos, lo que me permite moverme libremente por este periodo de tiempo, en el que nadie puede moverse ni tampoco ver o sentir lo que yo haya en mi mundo de tiempo detenido hasta que mi habilidad acabe. Terminó de revelar Dio. Ayasaka se quedó asombrada, pues ciertamente era una habilidad muy poderosa. Ahora comprendo cómo puedes hacer tantas cosas en un parpadeo. Contestó Ayase con sorpresa en su rostro. Solo no se lo cuentes a nadie, tampoco a Goyo, él está tratando de comprenderlo él mismo, y cuando lo haga completamente, estoy seguro que me va a pedir otro combate. Respondió Dio. ¿Acaso puedes rivalizar contra él? Preguntó más asombrada aún. Realmente no, solo usa menos de la mitad de su poder, y eso es porque mi habilidad me permite esquivar gran parte de sus ataques como también otros trucos míos, pero mi fuerza no se acerca a la suya, por ahora. Respondió Dio. Mientras Dio y Ayase seguían platicando, algo sucedía en las sombras. En las alcantarillas, la maldición de grado especial, que anteriormente se le había puesto de apodo por parte de Dio, Don Comedia, se había autonombrado como Diego Brando. En las alcantarillas, empezó a regenerarse poco a poco, ocultándose debajo de un cine, absorbiendo la poca energía maldita inversa que podía por parte de las personas que observaban películas de comedia. Diego, de alguna forma u otra, había logrado escapar del encuentro contra Dio, empezando a recomponerse poco a poco. Juro que lograré ser el único Brando en este mundo, además, esa flecha que rompió, puede serme de gran utilidad. Dijo Diego para sus adentros, quien, al haber asimilado un pedazo del alma de Dio logró obtener algunos recuerdos, entre ellos, tuvo la suerte de recordar cómo Dio había roto a la mitad una flecha, capaz de otorgar stands, tirándola en el río que conectaba con un lago no muy lejos de la zona. Fin del capítulo 9. Nuevamente les agradezco su espera en los capítulos, gente hermosa, como también de recordarles de pasarse por la sección de comunidad, o comentar en el video acerca de su opinión sobre la idea del nuevo fanfic. Sin más que decir, el tío fanfic se despide, hasta la próxima, chao.